Bueno, primero decirles, compañeros, de verdad, yo no quiero aburrirlos, ni mucho menos. De verdad espero que de aquí se puedan llevar algunos datos muy interesantes que son muy importantes en nuestro quehacer como restauradores forestales y que nos ayudarán a matizar y a contextualizar la realidad que vivimos y que viviremos, ¿no? Entonces, bueno, primero decirles que esa foto que está ahí de los honguitos es una foto que tomé en Soquiapan para hacer más amena la presentación. Todo el tiempo vamos a ir regresando a esta pantalla para ver la ruta en la que se van a ir explicando los temas. Son, digamos, 6 puntos. Y bueno, la siguiente, por favor, para empezar con la presentación. Bueno, pues esta es la carátula. La siguiente, por favor, Joan. Bueno, entonces, antes de explicarles cómo vamos a abordar el tema, me gustaría decirles que es cierto lo que dice la profesora. El texto de Gudinas es un texto que yo considero un tanto complejo y sobre todo es un texto inteligible, es decir, que se requiere cierto conocimiento para enmarcar lo que él dice, ¿no? Porque si no, yo, o al menos yo sentí que muchas cosas de las que él decía las comentaba asumiendo que el lector ya tenía conocimiento de un contexto más amplio. Entonces, la siguiente, por favor, Joana. Y entonces, bueno, el abordaje del tema se puede hacer, digamos, de esta forma, y también está la otra forma en la que la hicieron mis compañeros anteriores, del equipo anterior. Ellos hicieron una ruta temporal, y yo lo que he pretendido hacer ahora es dividir y ver más o menos la genealogía de los debates en lo económico primero, y en el aspecto ambiental, y finalmente cómo estos dos convergen y, digamos, es donde se dan los debates y se dan las disputas en los debates, ¿no? Es decir, cuando choca el aspecto económico con el aspecto ambiental, que por muchos años y por gran parte del tiempo de la humanidad, al menos en la humanidad moderna, es decir, la que tiene las ideas occidentales, aquí no englobamos, por supuesto, a las culturas originarias, porque estas, desde luego, tenían conocimiento de la naturaleza. Pero digamos, es esta la esencia del debate, ¿no? La reaparición del aspecto ambiental en las ideas de la humanidad, y eso nos conduce y nos ha conducido desde mediados del siglo pasado a debatir sobre estas ideas y a debatir qué alternativas se tienen que dar y qué alternativas se están construyendo, ¿no? Entonces, siguiente, por favor, Joana. Bueno, aquí vamos a la anterior, por favor. Muchas gracias. Bueno, aquí, como les decía, el debate surge en el encuentro de estas dos partes que se pueden entender con sinónimos: ambiente y desarrollo, naturaleza y sociedad, o como bien explicaba el equipo anterior, la concepción que da la estrategia mundial para la conservación es ecología versus economía, ¿no? Entonces, vamos a abordar 3 orígenes, y yo creo que esta es la diapositiva en la que más me voy a tardar porque las otras son muy rápidas, pero de aquí parte el entendimiento general del texto de Gudinas, y sobre todo nos va a ayudar a contextualizar a qué se refiere Gudinas, ¿no? A qué casos de la realidad Gudinas hace referencia. Entonces, vamos a entender primero la siguiente, por favor. Es decir, para que existiera la insostenibilidad que se identificó, y más adelante lo veremos, con este documento que es un hito, un parteaguas, que es los límites del crecimiento. Es decir, este documento marca el parteaguas para la inclusión del tema ambiental en la dinámica de la sociedad, ¿no? Entonces, para entender cómo llegamos a la insostenibilidad, pues tenemos que entender que fue un proceso, ¿no? Entonces, este proceso, y ahorita lo vamos a explicar rápidamente, viene desde el siglo XVI, siglo XVII, ahí se fundan las ideas del progreso. Después viene el desarrollo, ahorita los vamos a explicar, y son estas dos ideas del progreso y del desarrollo las que van a desatar conflictos armados, ideologías, etcétera. Bueno, la siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, así como la insostenibilidad
tuvo un origen, es decir, entender que nuestra dinámica o la dinámica de la humanidad estaba teniendo daños y externalidades negativas, aunque esto sea redundante, en la naturaleza, pues también esta identificación de la insostenibilidad fue parte de un proceso. Si bien Gudinas nos señala este primer texto de la Primavera Silenciosa, puesto que no es un informe con datos duros, es un texto que muchos han considerado como el origen de la tendencia hacia la consideración del aspecto ambiental en la sociedad. Es un libro que se publicó, como ustedes pueden ver, en 1962 y hace referencia con su título a que las aves, al parecer había una extinción de ciertas especies de aves, por lo que la autora explica que se debe a diversos procesos que se daban en la agricultura industrial, ¿no? O sea, desaparecieron aves en aquella época por agroquímicos y por las modificaciones al ecosistema. Entonces, de ahí parte, digamos, al menos en la literatura occidental, el entendimiento y la recuperación de la dimensión ambiental en las discusiones de la sociedad. Esta flechita que ustedes ven en rojo son únicamente las que aborda Gudinas, los límites del crecimiento y el informe de la Comisión de Brundtland, nuestro futuro común. Sin embargo, ahí les pongo para que contextualicen qué más nos falta saber. Pues el antropoceno es un concepto acuñado por un investigador, ganador del premio Nobel, que se llama Paul Crutzen, en el 2000. Después viene la evaluación de ecosistemas del milenio en 2005. Y finalmente, y lo más actualizado y a lo que nosotros tenemos que llegar y estudiar, son los límites planetarios identificados por Johan Rockström. Y bueno, nada, lo pongo ahí para que ustedes contextualicen en la exposición y en el texto de Gudinas dónde estamos parados, ¿no? Con el texto y en la realidad. Siguiente, por favor. Y la siguiente, por favor. Ahí. Bueno, asimismo, como en la diapositiva anterior, esta flechita marca, bueno, esta curva en rojo, marca cuáles son las ideas que nos llevan de la identificación de la insostenibilidad a los debates hacia la sustentabilidad. Y esta flechita son digamos, las partes que aborda Gudinas en su texto. Y sí, muy bien señalaban mis compañeros que parte, digamos, esta primera, digamos, este primer armado, esta primera esquematización del concepto de sustentabilidad, parte de la primera estrategia mundial de conservación en 1980. Sin embargo, y más adelante lo veremos, el informe de Brundtland es el que logra conceptualizar de forma más contundente al concepto. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a empezar entonces con esta parte de la dimensión económica. Vamos a hacer una breve genealogía. Siguiente, por favor. De cómo se construyó el paradigma hegemónico, es decir, el predominante que hoy tenemos y que hoy es el que tenemos que discutir, replantear y sobre todo cuestionar, ¿no? Y que ya se está cuestionando. Siguiente, por favor. Bien, pues el paradigma del desarrollo económico actual, para que ustedes lo puedan entender, pues parte de la búsqueda del progreso, pero el progreso y en sus ideas originales es el que lo funda, ¿sí? Entonces, me pareció muy bueno agregar esta parte porque yo cuando leí el texto de Gudinas, pues él señala, como bien se ve arriba, que el concepto de desarrollo es un término utilizado mayormente para señalar los avances y progreso, pero ¿qué es el progreso o a qué hace referencia, no? Entonces, Gudinas señala que su origen es remoto, ya casi al final del texto señala que tiene su origen en las ideas del origen de las especies. Siguiente. Aquí vamos a ver muy rápidamente esta genealogía del progreso, desarrollo y crecimiento, y marco esta ruta porque así es como se fueron desarrollando, digamos, la utilización de las terminologías, de los conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué es el progreso? Esencialmente es una meta aspiracional de la humanidad moderna, ¿no? Al igual que la sustentabilidad, el progreso fue parte el progreso fue parte de un proceso que buscaba un cambio de paradigma. Este nuevo paradigma, ¿en qué se basaba? En la teoría heliocéntrica y en las ideas de la ilustración. Y bueno, esencialmente, ¿qué representaban estas ideas de aporte al progreso? Bueno, que son ideas
que promueven esencialmente un entendimiento meramente antropocénico, ¿no? Es decir, el hombre figura como la esencia del mundo y bueno, toda la problemática ambiental parte de estas ideas erróneas y que obviamente ya se están cuestionando, ¿no? Y el origen de las especies, por su lado, pues hace referencia a esta parte de la competitividad individual, a la ley del más fuerte, a esta búsqueda del crecimiento a ultranza, ¿no? Entonces, finalmente todas las ideas van permeando en la construcción del paradigma que afecta al ambiente y que lo afectó. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, atrás, ahí déjale por favor, atrás se leía que el crecimiento y el desarrollo económico, su fin último, como habíamos señalado antes, pues es la búsqueda del progreso, ¿sí? El progreso, como les decía, pues es un paradigma que también se fue construyendo a lo largo de la historia, pero digamos, el progreso evolucionó a su parte más, la que más ha afectado a la naturaleza y fue en la revolución industrial, ¿sí? Entonces, en esta parte de la revolución industrial, pues se influencia de las ideas originales del progreso, es decir, lo que les comentaba, la parte individual, la búsqueda de ver el todo desde una óptica mercantilista, ¿no? Mayor rendimiento, mayor rentabilidad y todo esto al menor costo posible. Y bueno, esto se complementa con el paradigma reduccionista cartesiano. A este paradigma le debemos hoy que las escuelas estén divididas en disciplinas y a que así como al hombre se le ha fragmentado a la naturaleza, ¿no? Es decir, este paradigma permitió observar a la naturaleza como un ente que se tenía que fragmentar para aprovecharse, ¿no? Haciendo uso de las matemáticas. Y bueno, ¿qué nos propone muchas veces el paradigma cartesiano? Bueno, que hay un crecimiento infinito y perpetuo y sin considerar, digamos, en un sistema, cuando se modela sin considerar, pues, el ambiente. Y son estas ideas las que hacen que la explotación de la naturaleza crezca mucho a partir de esta etapa de la humanidad que es la revolución industrial. Siguiente, por favor. Bueno, entonces del progreso, del desarrollo nos lleva al crecimiento. Y aquí ya, obviamente, el progreso y desarrollo no consideraban la dimensión ambiental, era desconocida, ¿sí? Pero el crecimiento ya, digamos, se puede entender de dos formas. Hay un crecimiento y hay un entendimiento del crecimiento económico antes de los límites del crecimiento planteados por esta investigadora, que es Donella Meadows. Hay un entendimiento del crecimiento antes y hay un entendimiento del crecimiento después. Y es esta la clave para entender el debate. O sea, digamos, hemos visto dos claves. Hemos visto que parte de la discusión del ambiente y la sociedad como una discusión dialéctica y además podemos entender que esta discusión de qué crecimiento se debe promover es la que permea en los niveles del debate que más adelante veremos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, aquí la construcción e imposición del paradigma político-económico, pues se dio, como bien señala Gudinas, en un proceso primero a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Aquí, digamos, después de que ocurre esta guerra mundial, las potencias que triunfaron, bueno, pues van a empezar a ver al mundo según su ideología que se impuso en esta parte. Esta lucha de ideologías entre las dos potencias que ganaron, es decir, Rusia y Estados Unidos, pues se ve también más adelante en la Guerra Fría. Entonces, se dan discusiones de izquierda y de derecha que más adelante van a permear también en las discusiones del desarrollo, del crecimiento y de la sustentabilidad. Pero digamos, estos son los dos grandes orígenes de la construcción del paradigma actual. Siguiente, por favor. Y bueno, este paradigma nos llevó, como les decía, a clasificar el mundo según el pensamiento de las ideologías que habían triunfado, es decir, de las ideologías dominantes. De hecho, por ahí Gudinas señala que las discusiones ortodoxas pues parten de esto y se les llama ortodoxas porque son las dominantes y las heterodoxas pues eran las extras, ¿no?
Entonces, así como comentaban mis compañeros, pues surgieron estas ideas en ver al mundo como potencias desarrolladas y aquellas que no habían participado activamente en este conflicto y que eran países de la periferia, pues empezaban a observar como potencias, más bien como países subdesarrollados. Y esto nos hace una referencia a un nuevo tipo de colonialismo, ¿no? O sea, tal como pasó con México y España, ahora pasa y pasaba con mayor amplitud México y Estados Unidos, ¿no? Un tipo de colonialismo que se da a partir del control del mercado, de las redes de intercambio, etcétera. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es yo creo la consecuencia más amplia y tiene que ver con, primero, que este sistema dominante que se dio después de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora, digamos, el sistema natural se veía como si dependiera y estuviera a su interior y no afuera. Y también, y esto es muy importante porque esto contesta y nos irá contestando la pregunta que hacía Kevin del informe de Brundtland, si es bueno o malo. Bueno, pues tenemos que entender que todos los debates que se dieron a nivel global se daban en el marco de un sistema dominante, se daban bajo las ideas permitidas por ese sistema dominante. Y más adelante veremos cómo incluso la sustentabilidad se da en el marco de un sistema más amplio, en el marco conceptual de las ideas más amplias que dominaban al mundo. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya vimos la dimensión económica y bueno, explorar también rápidamente la dimensión ambiental. Gudinas señala que esta perspectiva ambiental surge en 1972 con esta identificación de los límites del crecimiento a cargo de esta científica investigadora que ya les comentaba, del MIT. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí en naranja les puse esto y quiere decir que Gudinas no lo incluye, pero nos da contexto, ¿no? Aquí brevemente les pongo esta imagen para que ustedes puedan revisar los límites planetarios y lo pongo porque por supuesto esos límites planetarios, si bien se acaban de identificar y son recientemente identificados, pues parten de los procesos y de las dinámicas que ya vimos con la revolución industrial, con el paradigma mercantilista, con esta óptica de degradar a la naturaleza, etcétera. Entonces, si lo gustan revisar, lo pongo como un anexo. Siguiente, por favor. Este también es un anexo que, sin embargo, nos contextualiza en la discusión de aquella época. Miren ustedes, si se dan cuenta, el mayor crecimiento, y así lo marca la gráfica, se da a partir de 1950. ¿Crecimiento de qué? Del PIB. ¿A costa de qué? De la explotación de materiales del medio natural, ¿no? Entonces, en líneas punteadas podemos ver que hay un crecimiento exponencial del PIB a partir de 1950, y si bien ya venía creciendo desde antes, pero aquí se da un crecimiento mayor. Y vean ustedes de color totalmente negro la biomasa que se ha ido aprovechando, los minerales, y sobre todo me interesa que vean la parte de los vectores de energía fósil, es decir, petróleo, gas, etcétera. Es entonces, a pesar de que yo lo pongo aquí como una gráfica que recién se realizó, revisando algunos escritos de las Naciones Unidas, esta información de que el crecimiento del PIB tenía una relación profunda con la explotación de los recursos ya se tenía en conocimiento desde los 50 y desde los 60. Entonces fue este contexto el que llevó, siguiente por favor, el que llevó a que los grupos de empresarios, los políticos, es decir, la clase dominante del mundo, pues los llevó a identificar más estos límites, este crecimiento para definir sus límites, ¿no? Entonces, lo que yo quiero aquí señalarles bien y que tiene que ver con la imagen donde les comentaba que todos los debates en el mundo se daban en un marco conceptual ya predeterminado por un sistema dominante, pues bueno, quiero que vean aquí ustedes que quien encomienda la realización a Donella Meadows del informe, pues es el Club de Roma, primero en 1972.
Y bueno, aquí es muy interesante porque este texto lo descargué y bueno, yo quería entender a qué contexto, cómo era el contexto ambiental de aquella época y por qué esta urgencia de empezar a cuestionar el paradigma, y no solo cuestionarlo, sino que quienes lo cuestionaban era la misma clase dominante, la clase económica. Más adelante vemos quién integra el Club de Roma para que se den ustedes cuenta de por qué la discusión se fue hacia allá. Y bueno, aquí el secretario de la ONU en aquella época, en 1969, pues les hacía un llamado y él decía, y lo pone en este texto como introducción, que no deseaba parecer dramático, pero con la información que tenía a su disposición, les hacía un llamado a todos los miembros de las Naciones Unidas a dejar sus conflictos y sus ideologías y a luchar por el bien común, porque se veía ya pues estaban transgrediendo los límites planetarios y eso implicaba una serie de disrupciones en la dinámica económica. Siguiente, por favor. Ya después de 1972 se hace esta primera estrategia mundial para la conservación. No voy a ahondar mucho ahí, ya los compañeros anteriores lo explicaron muy bien. Y bueno, nada más aquí señalar que es parte de los textos y de las ideas que fueron construyendo las discusiones de la sustentabilidad. Siguiente, por favor. Aquí está esta parte del informe de Brundtland. También les recomiendo que ustedes lo revisen a fondo. Si bien nada más se señala esta parte donde dice de utilizar los recursos sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, el texto dice cosas mucho más amplias y más profundas y también fue encomendado por el Club de Roma. Siguiente. Aquí, en lo ambiental, contenido en lo económico, se da precisamente por esto. El Club de Roma, si bien no lo señala a profundidad Budinas, pero nos va a ayudar a entender por qué se da esta contradicción a la que hacía referencia Kevin, de por qué si se buscaba primero es con los límites del crecimiento frenar esta dinámica depredadora del mundo y luego con el informe de Brundtland se buscaba establecer cuáles deben de ser o cuál debía de ser una alternativa al desarrollo, pues tiene que ver con que el Club de Roma estaba integrado por la Fundación Volkswagen, los Rockefeller, me parece que la Fundación Kellogg's, no la agregué, entre otros grandes empresarios. Entonces, esto nos ayuda a entender que las discusiones ambientales y fueron aún así determinadas en gran medida por la influencia de estos grupos que por supuesto iban a buscar conservar sus privilegios, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí es este breve recuento, nada más para que se les quede bien grabado, es decir, cómo se dio este recorrido. Se identificaron los disturbios al medio ambiental con el texto, lo pongo en naranja, que es una referencia que no comenta Gudinas, y pongo en azul, que sí lo comenta, y en verde, por supuesto, también, estas referencias que marca Gudinas. Entonces, de la identificación del disturbio a la dimensión ambiental, nos lleva a la discusión, primero en la Estrategia Mundial de la Conservación, en el informe de Brundtland, y finalmente en 1992 ya el concepto de sustentabilidad se empieza a utilizar en las políticas públicas y en las políticas internacionales. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí hay que entender, compañeros, que el desarrollo sustentable inicia como una alternativa al desarrollo y hoy se está convirtiendo en un nuevo paradigma. Entonces, así como el progreso fue un paradigma que tuvo un proceso de años, de décadas, pues también el de la sustentabilidad se trata de un proceso que yo creo que estamos atravesando y por ello es muy importante comprenderlo y contextualizarlo. Siguiente. Aquí, ¿cuál es el fin último del desarrollo sustentable? El bienestar. Y bueno, entonces, si se quiere identificar
el bienestar, hay diversas formas de hacerlo y estas se ven reflejadas en la parte de la clasificación de la sustentabilidad de Gudinas que más adelante veremos. Aquí pues hay que señalar que al igual que el progreso, la sustentabilidad constituye una meta aspiracional de la humanidad contemporánea y esta, por supuesto, considera ya la dimensión ambiental y la dimensión social, dimensiones que obviamente no consideraban los paradigmas anteriores de progreso y de desarrollo meramente económicos. Aquí, compañeros, sí quisiera explicar esta parte que tiene que ver con diferenciar sustentable y sostenible. Y bueno, sustentable se ha utilizado como sinónimo de sostenible. Ambos son, digamos, válidos ante Naciones Unidas. En México, en política pública y en las leyes se utiliza sustentable. Sin embargo, y esta es la confusión que muchos tienen, sostenido, más bien sostenible se ha utilizado también como un sinónimo de sostenido. Sin embargo, sustentable y sostenido no lo son. Por ejemplo, podemos hablar de una degradación a la naturaleza sostenida, es decir, que perdura en el tiempo, etc. Y esto, por supuesto, no es sustentable. Entonces, nada más comentarle este ejemplo para que en adelante no les vaya a causar conflictos. De hecho, mis compañeros anteriores mencionaban cómo esta, digamos, primero la popularización del término dio origen a aprovechar el término sostenible y sustentable, por ejemplo, en las pesquerías o, por ejemplo, en los aprovechamientos forestales. Y bueno, les quisiera decir otro ejemplo, pero si gustan al final. Siguiente, por favor. Y bueno, a esto es a lo que quería llegar, porque con estas dos claves que les voy a dar ahorita vamos a poder entender el origen contradictorio y que da paso a la polisemia del concepto. El primero es que, así como todos los debates globales se daban en el marco de un sistema dominante, el debate de la sustentabilidad, ejemplificado ahí como esta nueva concepción del sistema económico, sociedad y el sistema natural, pues se dio también en el sistema dominante, ¿no? Entonces, por eso podemos entender esta parte contradictoria. Siguiente, por favor. Con esto ejemplificamos la parte anterior, ¿no? Como decía Kevin, esta parte de la sustentabilidad se funda en la noción dominante de desarrollo y de crecimiento económico. Y esto lo agregué porque parece que el desarrollo sustentable en su primera concepción pues asimilaba a un oxímoron, ¿no? Entonces, porque precisaba cuestionar la noción dominante y no perpetuarla. Y con esta parte del informe de Brundtland entendemos por qué se da esta contradicción. Y nada más retomo esta parte subrayada en negritas que dice que la tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico. Pero ustedes ya pueden entender por qué se buscaba nuevo crecimiento económico. Porque quienes promovieron estos informes fueron los grupos de los grandes y los gigantes de la industria del mundo, Volkswagen, Rockefeller, Kellogg's, etc. Siguiente. Y este segundo punto tiene que ver con la esencia de la sustentabilidad, ¿sí? Si bien la idea era buscar un nuevo modelo de desarrollo, pues estas dos partes, la contradicción y esta búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo, pues dieron paso a la polisemia del término. Siguiente. Aquí este es un cuadrito que hice yo para ejemplificar el debate de los cómo, ¿no? O sea, tenemos ya una problemática determinada, una problemática identificada, los límites ecológicos que menciona Gudinas o los límites planetarios que les comenté que ya existen identificados. Y bueno, también ya tenemos objetivos de las soluciones, metas aspiracionales a las que debemos llegar haciendo uso del conocimiento de la sustentabilidad. El punto aquí es el cómo, ¿no? La sustentabilidad débil abordará la problemática para llegar a las soluciones de una forma superficial y obviamente sin éxito. La sustentabilidad superfuerte lo hará de una forma más compleja, más profunda y la superfuerte, por supuesto,
lo hará de forma muchísimo más profunda y más compleja. Y compleja tiene que ver con el hecho de considerar la red de interacciones que hay en torno a un problema, a un proceso. Y bueno, imagínense ustedes, pues, cómo está el debate, ¿no? Hay diferentes puntos de abordar la sustentabilidad débil, fuerte o súper fuerte, y ahora súmenle que estas maneras de abordarlo, pues, tienen influencias muy poderosas de la sociedad, de la política, por supuesto, de la biosfera y de la economía, ¿no? Entonces, por eso son los estira y afloja y por eso son los diferentes entendimientos de la sustentabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, igual aquí no quisiera detenerme mucho, nada más señalar como los aspectos más importantes a considerar, la valoración, que creo que es esencial, y la perspectiva de la naturaleza. Ya de ahí parten, yo siento, los demás. La valoración instrumental tiene que ver que un recurso natural tiene valor según su utilización en el bienestar y en la calidad de vida humana. Es decir, si no tiene un valor directo en la calidad de vida, pues entonces, según la sustentabilidad débil, no es de importancia. Y eso lo podemos ejemplificar con muchas situaciones que tienen que ver con la degradación de los ecosistemas, ¿no? Y hemos avanzado así hasta la sustentabilidad súper fuerte, biocéntrica, y esta está sustentada en la teoría de Gaia, que establece que la Tierra es un sistema donde todo está interconectado, donde tenemos una relación quizá no directa y visible, pero la tenemos con la biodiversidad. Siguiente. Aquí, para entender estos conceptos, pues los ejemplifico de esta forma. El modelo de sustentabilidad común, surge a partir del informe de Brundtland y es el que más se ha utilizado. Sin embargo, hace referencia a una sustentabilidad débil, donde impulsa el crecimiento económico actual, y si bien admite los límites ecológicos, pues no genera un cambio profundo, ¿verdad? Entonces aquí se considera pues esta parte, y pongo de ejemplo las campañas de greenwash que hacen las empresas. Esta la encontré en la página de Coca-Cola a través de una imagen de Google, y bueno, decían Coca-Cola hacia la sustentabilidad. Bueno, yo no entiendo aquí cuál es la sustentabilidad, si es una empresa que degrada los ecosistemas y los cuerpos de agua, así como la salud de la sociedad, ¿no? Entonces, esto es sustentabilidad débil y es sustentabilidad superficial, pero sin embargo parte de la concepción más primitiva de la sustentabilidad misma, que es en el informe de Brundtland. Siguiente, por favor. Aquí la sustentabilidad fuerte, ya si se dan ustedes cuenta en este esquema, se invierten los círculos que engloban, los círculos que representan sistemas que engloban a otros. Si bien la idea y el paradigma predominante de la economía tenía relación con ver a la sociedad y al ambiente dentro del sistema económico, ahora con este modelo de sustentabilidad que se da desde la economía ecológica, desde la perspectiva ecológica, invierte, y ahora todo crecimiento de la sociedad y todo crecimiento de la economía pues va a reducir el círculo del ambiente, y por ello va a reducir también al aspecto de la naturaleza, ¿no? Aquí ya, digamos, pongo el ejemplo de la Semarnat, puesto que sí se han hecho intentos por lograr una sustentabilidad fuerte, en el sentido de que hay, por ejemplo, una búsqueda de la conservación y una búsqueda de la valoración de la naturaleza que va un poquito más allá de la valoración económica. Es decir, esto tiene que ver con los ejidos y con las comunidades con las que Semarnat tiene varios programas ya trabajando. Por ejemplo, la CONAFOR los programas que tienen que ver con el manejo forestal comunitario, que si bien hace falta más esfuerzos, por eso se coloca en sustentabilidad fuerte. Siguiente. Y es que la sustentabilidad súper fuerte aún es un concepto abstracto y muy difícil de concretar y de materializar. Es decir, aquí se tiene que hacer uso de herramientas de la interdisciplina, de la transdisciplina, de la interdisciplina, en el sentido de que para entender una dinámica desde la sustentabilidad súper fuerte, pues hay que verlo desde diferentes lentes, desde diferentes
objetivos y formaciones, sociología, restauración forestal, fitotecnia, etcétera, para analizar objetivamente, en la medida de lo posible, un problema. Ahí les pongo que el esquema para ejemplificar esto es la dinámica de redes, el entendimiento de estas interconexiones. Esa figura 17 la saqué de una tesis del Colmex, donde están midiendo una red de resiliencia en las microcuencas, o al menos las principales de la Ciudad de México. Es decir, qué componentes de la sociedad, qué instituciones, qué recursos, qué financiamiento tienen relación con lograr una resiliencia y por lo tanto lograr una sustentabilidad súper fuerte. Este concepto es muy importante que lo conozcamos como restauradores porque nos va a dar las herramientas que se requieren a futuro, sobre todo para abordar los objetivos del desarrollo sostenible o sustentable de la ONU, pues estos objetivos y estas metas ya dejaron de ser metas sencillas, ¿no? Es decir, reducir la pobreza. Bueno, ¿cómo reducimos la pobreza, no? Obviamente con acciones pues integrales. Requerimos entonces un enfoque complejo, un enfoque más integrador para abordar estas problemáticas y estos objetivos del desarrollo sustentable. Ahí les agrego varios pensadores teóricos, que es donde se ha quedado esta discusión de la sustentabilidad súper fuerte, y por supuesto el conocimiento tradicional. Yo tengo la idea, y esto con base en varias lecturas, de que la sustentabilidad súper fuerte está buscando regresar a aquellas ideas de las culturas originarias, puesto que éstas convivieron con el ambiente sin degradarlo en demasía por miles de años. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a ver rápidamente, ya para ir concluyendo, para no quitarles mucho su tiempo, pues cuáles son las palabras que pudieran definir mejor a la sustentabilidad. Y también, bueno, primero con la gráfica del lado derecho pueden ustedes ver cómo la popularización del término se dio tan ampliamente, pues desde 1987 aproximadamente, que es cuando sale el informe de Brundtland y empieza a utilizarse esta parte del concepto para diversas causas, y bueno, esto tiene que ver con las percepciones superficiales, con las concepciones más profundas, etc. Entonces, con estas palabras podemos definir qué es la sustentabilidad. En primera, es un concepto abstracto, ¿sí? Es complicado aún buscar un significado concreto y materializado, porque pues tiene que incorporar muchos sistemas y subsistemas del planeta. Es un concepto inteligible. Esto quiere decir que, pues, según el grado de conocimiento que tenga cada quien, pues lo va a entender. No es el mismo conocimiento que va a tener digamos, un ciudadano que estudió preparatoria, y no lo digo de forma negativa, sino para poder enmarcar esta parte. No es el mismo conocimiento que va a tener esta persona que el que va a tener, por ejemplo, un doctor especialista en sistemas, ¿no? Obviamente va a englobar más componentes que nos ayuden a llegar a la sustentabilidad. Y es un concepto contingente, y esto tiene que ver con el hecho de que se define según el cómo se utiliza, ¿no? Como la autonomía, por ejemplo. Es multidimensional, es decir, que incluye muchos y grandes aspectos y procesos de la dinámica en el planeta. Es un concepto complejo, puesto que para entenderlo se requieren asociar, matizar e identificar estas interconexiones, y todo esto origina que sea un concepto polisémico, ¿sí? Es decir, con varios significados. Siguiente, por favor. Aquí, de verdad, yo sé que se ve mucho texto, pero es un texto que de haberlo resumido o haberlo recortado, pues habría yo afectado esta gran calidad con la que lo redacta Víctor Manuel Toledo, que es el exsecretario de la Semarnat. Y esencialmente lo que dice es que bueno, mejor los dejo a que lo lean ustedes, de verdad no quisiera yo arruinarles el cómo lo explica él, y lo dejo ahí, pero esencialmente explica el por qué y cómo se ha utilizado este concepto de sustentabilidad hasta de forma negativa, ¿no? Con políticas públicas demagógicas, en el nombre de la sustentabilidad se han hecho programas que afectan a la naturaleza misma, investigaciones biotecnológicas, genéticas,
muy negativas y que entonces de esta forma únicamente utilizan el concepto de sustentabilidad como algo superficial y como algo justificativo, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya viene la parte más sencilla. Ya tenemos, digamos, este marco conceptual, este contexto de cómo fue evolucionando este paradigma, cómo se ha ido construyendo, y pues las ideas que les mencionaba al inicio, que tenían que ver con las ideologías que se dieron, por ejemplo, en la Guerra Fría, pues fueron permeando a la sociedad, y de esta forma ha existido también estira y afloja de un desarrollo sustentable y de otras alternativas, en cuanto a si las jala más la parte de la derecha, de la izquierda, y entonces vemos una serie de bifurcaciones en la conceptualización de otras alternativas apegadas a cierta tendencia, etcétera. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí vamos a revisar muy brevemente cómo estos debates a los que ya nos explicaron bastante bien el equipo anterior, pues se fueron dando. Esencialmente hay que comprender que los debates se dieron con mayor intensidad en la segunda mitad del siglo, con los cuestionamientos antes del desarrollo sustentable al progreso mismo. Siguiente. Bien, ustedes, aquí los podemos resumir rápidamente. El estructuralismo se da como primero, para entender cómo funcionaban las economías latinoamericanas, ¿no? Es decir, bajo una estructura heterogénea, y bueno, así nos diferenciaban de los países desarrollados y se nos veía como países subdesarrollados y de la periferia. En la siguiente, que es la teoría de la dependencia, que surge como una antítesis de la anterior, pues bueno, se explica que este subdesarrollo no es una fase previa en un camino que todos debemos recorrer, sino una consecuencia de que existan países desarrollados, y esto se da pues porque estos países desarrollados ocupan a los países, entre comillas, subdesarrollados como colonias, como un nuevo sistema imperialista, y era lo que les comentaba al inicio. Y bueno, esta teoría de la dependencia tiene dos connotaciones. En principio, a partir de esta, surge un texto que ahí les menciono, y lo pongo en color rojo porque fue un texto que se apegaba hacia las ideas del socialismo. Entonces, con azul podemos ver las ideas que, si bien cuestionaban al progreso, pero seguían partiendo de ideas fundadas en el capitalismo, en la derecha, etc. Sin embargo, este texto de Catástrofe o Nueva Sociedad, pues es un texto que con la pregunta nos hace ver que este cuestionamiento se da, bueno, este cuestionamiento se da al texto de los límites del crecimiento, ¿no? Entonces nos decían, bueno, nos están advirtiendo de una catástrofe, o a partir de estas advertencias de los límites del crecimiento, se nos quiere imponer un nuevo modelo de sociedad. Por eso es un texto bastante interesante. ¿Sí? Y también esta teoría de la dependencia, pues fue cocinando, digamos, al neoliberalismo, que después permearía profundamente en América Latina. Es así que en la década de los 80, con esta serie de ideas en construcción, se da una década perdida, y esto hace referencia a una crisis económica. Siguiente. Y bueno, el neoliberalismo llega a América Latina como sistema dominante, obviamente influenciado por los países desarrollados, y a este nuevo sistema de ver el mundo surgen dos cuestionamientos. Pero antes de comentarlos brevemente, quisiera decirles qué es el neoliberalismo, porque también, si no tenemos conocimiento de él, pues vamos a estar sin rumbo. Bueno, el neoliberalismo, ¿qué plantea? Plantea esencialmente la reducción del Estado, y plantea entonces que los servicios no los debe dar el Estado, y los debe dar el mercado a través de la competencia. Entonces el Estado se va achicando y el neoliberalismo va tomando posesión de los servicios de salud, de gasolina, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, el neoliberalismo fue una tendencia tan fuerte y tan negativa, que ya se veía venir, que surgen estos dos planteamientos más pegados al socialismo, que tiene que ver con el diccionario del desarrollo, basado en las ideas de Iván Illich y de Arturo Escobar, que realizó Wolfgang, que por supuesto ya lo revisamos con los compañeros anteriores, y a partir de este neoliberalismo identificado, pues dicen,
este sistema va a promover el crecimiento de la pobreza, entonces surgen diversas alternativas al desarrollo. Una de estas, y la más atractiva y la más interesante, es el reduccionismo de mercado, que si bien se da también en la derecha, las nuevas izquierdas retoman esta parte como un neoestructuralismo en el que se fundaba en el hecho de que pues sí debe haber una explotación a la naturaleza y al hombre, pero bueno, aquí lo que diferenciaba a las tendencias de izquierda y de derecha era el cómo se iba a distribuir esa riqueza. Por ejemplo, se ha escuchado muchas veces hablar a Evo Morales y en Bolivia, de que están planteando un nuevo modelo de desarrollo en el que van a hacer uso de sus recursos naturales, pero para distribuirlos. Entonces, el extractivismo y el neoextractivismo, es decir, el extractivismo originado en las ideas de derecha y el neoextractivismo originado en las ideas de izquierda y progresistas, pues finalmente, aunque son contrarias, nos conducen a un aprovechamiento quizá irracional de la naturaleza. Andrés Manuel López Obrador es un gobierno considerado progresista, y vean ustedes cómo sigue explotando y cómo está ese plan de aprovechar a ultranza lo que tiene que ver con el petróleo, ¿no? Entonces, lo único que diferencia estas dos ideas es el cómo se va a distribuir la riqueza, pero siguen perpetuando la explotación a la naturaleza y, por supuesto, al hombre. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, aquí estas dos ideas conviene mucho considerarlas, son bastante sencillas. Una alternativa al desarrollo que se convirtió en un rumbo para los países, por ejemplo, de Ecuador y de Bolivia, fue esta idea del buen vivir que se ha planteado como un paradigma bastante bien implementado que ya ha permeado en la política pública. Por supuesto, es muy complejo y habría que abordarlo bien. Y esta idea muy interesante que dice Budinas, donde plantea el desarrollo zombie. Bueno, ¿a qué hace referencia el desarrollo zombie? Bueno, hace referencia al hecho de que las discusiones del desarrollo han sido tan atacadas tanto por izquierda como por las ideas de derecha, que a veces hay épocas en las que la palabra desarrollo y la discusión en torno al desarrollo ya no se dan, pero pronto vuelve a revivir y ya no se dan. Es decir, hay debates que vienen y van, y por eso lo ha catalogado a esta discusión sobre el desarrollo como un desarrollo zombie, de que vive y muere, y todo esto a raíz de las duras críticas de ambas ideologías. Siguiente, por favor. Saúl, le quedan menos de 5 minutos. Sí, profesora, ya terminé, de hecho. Siguiente. Ya, se acabó. Nada más les enseño los puntos. Siguiente, por favor. Ahí están los puntos clave. Y si quieren, tómenle captura. De ahí son las preguntas. Son todo lo que expliqué ya. Nada más para recorrerlos ahí. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya nada más para las fuentes. Gracias por su atención. Y bueno, pues muchas gracias. Y las fuentes, profe, están después de eso. Muchas gracias, compañeros. Están las fuentes. Siguiente, por favor. En la última están. Si no, le corto una oreja. Fuentes consultadas. Estas son las de Budinas y las complementarias. ¿Y las fuentes citadas? Ahí están.